El polvo del camino se asentaba lentamente sobre el vestido gris de Beatriz Santana mientras descendía del carruaje de provisiones. Tenía 34 años, pero su mirada parecía haber vivido el doble. Las arrugas alrededor de sus ojos no venían de la risa, sino de demasiadas lágrimas contenidas. El conductor, un hombre de edad con sombrero raído, señaló hacia la estructura de madera que se alzaba solitaria en medio del valle árido de Arizona. «Ahí está, señora, la cabaña que compró». Beatriz asintió sin emoción. La construcción era exactamente lo que esperaba. Abandonada, deteriorada, olvidada. Las paredes de madera se inclinaban ligeramente hacia un lado. El techo tenía agujeros visibles y la puerta colgaba de una sola bisagra. Era perfecto. Un lugar donde nadie vendría a buscarla. Un lugar donde podía desaparecer en paz. «¿Segura que quiere quedarse aquí sola?», preguntó el conductor con preocupación genuina. «El pueblo más cercano está a 2 días de camino». «Estoy segura». El hombre no insistió. Le entregó las llaves oxidadas y una escritura manchada que Beatriz apenas miró. Había pagado todo el dinero que tenía por este lugar, $500 que había ahorrado durante años trabajando como costurera en Santa Fe. Cuando el carruaje se alejó, Beatriz se quedó sola con el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo despacio, cansado, listo para detenerse. Cargó su baúl pequeño, lo único que poseía, y caminó hacia la cabaña. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior sombrío lleno de telarañas y olor a madera podrida. Un cuarto principal con chimenea de piedra. Una mesa desvencijada. 2 sillas rotas. Una ventana sin cristal. Era todo lo que necesitaba para sus últimos días. Beatriz había venido aquí con un propósito claro. Terminar con el dolor que llevaba cargando durante años. La muerte de su esposo en la guerra. La pérdida de su hijo a los 3 años por fiebre. La soledad que la había consumido hasta no dejar nada más que un cascarón vacío. Había intentado seguir viviendo. De verdad lo había intentado, pero cada mañana que despertaba, sentía el peso de la existencia como una piedra sobre su pecho. Y finalmente había decidido, si la vida no tenía sentido, ¿por qué continuar? Colocó el baúl junto a la pared y comenzó a explorar. La cabaña era pequeña, solo ese cuarto principal y lo que parecía ser un pequeño almacén en la parte trasera. Mientras barría el polvo del suelo, notó algo extraño. Bajo una alfombra raída había lo que parecía ser una trampilla de madera con una argolla de metal. Su curiosidad se despertó brevemente, un destello de algo que no había sentido en meses. Se arrodilló y tiró de la argolla. La trampilla se abrió con un gemido, revelando una escalera tosca que descendía a la oscuridad. Un sótano. Beatriz bajó con cuidado, usando una vela que había traído en su baúl. La luz temblorosa iluminó paredes de adobe y algo más. Su corazón se detuvo. En el rincón más alejado, atada a un poste con cuerdas gruesas, había una niña. La criatura tenía tal vez 7 u 8 años. Su cabello negro estaba enmarañado, su vestido rasgado y sucio. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad, débil, febril. «Dios mío», susurró Beatriz. Se arrodilló junto a la niña, tocando su frente. Ardía de fiebre. Sus labios estaban agrietados por la sed. Sus muñecas marcadas por las cuerdas. «¿Quién te hizo esto?», murmuró Beatriz, mientras comenzaba a desatar los nudos con dedos temblorosos. La niña abrió los ojos oscuros, aterrados. Intentó retroceder, pero estaba demasiado débil. «No voy a hacerte daño», dijo Beatriz suavemente. «Te voy a ayudar». La niña la miró sin entender. Probablemente no hablaba español, pero el tono de Beatriz debe haber comunicado algo, porque dejó de resistirse. Cuando finalmente logró liberarla, Beatriz cargó a la niña en sus brazos. Era ligera como una pluma, demasiado ligera. Subió la escalera con cuidado y acostó a la pequeña en su propia manta. Corrió al pozo que había visto afuera. El agua estaba limpia. Llenó un cubo y regresó corriendo. Mojó un trapo y comenzó a limpiar el rostro de la niña.
dándole pequeños sorbos de agua. La criatura bebió desesperadamente, tosiendo entre tragos. «Despacio», murmuró Beatriz, «despacio». Mientras trabajaba, su mente procesaba lo que había encontrado. Esta niña no había llegado aquí por accidente. Alguien la había puesto en ese sótano. Alguien que sabía que Beatriz compraría la cabaña sin hacer preguntas. El precio bajo de la propiedad cobraba sentido ahora, pero no importaba. Lo que importaba era que esta niña necesitaba ayuda. Beatriz sacó del baúl las pocas provisiones médicas que tenía, hierbas que había traído para algo muy diferente. Preparó una infusión de manzanilla y obligó a la niña a beber. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. La niña la miró con esos ojos inmensos. Finalmente, con voz ronca, susurró algo que sonó como Aiyana. «Aiyana», repitió Beatriz, «es un nombre hermoso». La niña señaló hacia la ventana, hacia las montañas al norte, y dijo una palabra que Beatriz no entendió pero que sonó urgente. «Tahatán». «¿Tahatán es tu padre?». Aiyana sintió débilmente antes de cerrar los ojos, exhausta. Beatriz se sentó junto a ella, observándola dormir. Algo extraño estaba sucediendo en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Propósito. Por primera vez desde que decidió comprar esta cabaña para morir en ella, Beatriz sentía que había una razón para seguir respirando. Al menos por ahora. Al menos hasta que esta niña estuviera a salvo. No sabía que ese momento había cambiado todo. No sabía que su decisión de ayudar a Aiyana la había puesto en el camino de algo que nunca esperó volver a sentir. Amor. Los días siguientes pasaron en un trance febril de cuidados. Beatriz apenas dormía, vigilando constantemente a Aiyana, dándole agua, limpiando sus heridas, preparando caldos débiles con las pocas provisiones que tenía. La fiebre de la niña subía y bajaba. Hubo momentos en que Beatriz pensó que la perdería, momentos en que Aiyana deliraba, llamando a su padre con voz quebrada. Pero lentamente, muy lentamente, la niña comenzó a mejorar. Al tercer día, Aiyana pudo sentarse. Al quinto, pudo comer pan empapado en cal. Al séptimo, incluso sonrió débilmente cuando Beatriz le cantó una canción de cuna que solía cantar a su propio hijo. Beatriz sentía algo despertar en ella, algo que había creído muerto. Cada vez que Aiyana la miraba con esos ojos confiados, cada vez que la niña tomaba su mano, Beatriz sentía que las grietas en su corazón roto comenzaban a sanar. Pero también sabía que esto no podía durar. Quien había puesto a Aiyana en ese sótano vendría eventualmente, y cuando lo hicieran, Beatriz tendría que estar preparada. Fue en la octava noche cuando escuchó los caballos. Se levantó inmediatamente, mirando por la ventana. 3 jinetes se acercaban a la cabaña en la oscuridad, sus figuras recortadas contra la luna llena. Beatriz sintió que el miedo le oprimía la garganta. No tenía armas, no tenía forma de defenderse. Aiyana susurró, sacudiendo suavemente a la niña. «Escóndete, ahora». Pero antes de que pudiera mover a la niña, la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 hombres, corpulentos, armados, con rostros duros de hombres acostumbrados a conseguir lo que querían. El que iba delante era calvo con cicatriz en la mejilla. «Señora Santana», dijo con voz áspera, «nos debe algo». «No les debo nada», respondió Beatriz, colocándose entre los hombres y Aiyana. «Esta es mi propiedad». El hombre se rió, un sonido sin humor. «Su propiedad venía con mercancía, y queremos nuestra mercancía de vuelta». «Esta niña no es mercancía, es un ser humano». «Esa niña es nuestra palanca», gruñó otro de los hombres, más joven, con ojos crueles. «Su padre tiene algo que queremos, y sin ella no cooperará». Beatriz sintió rabia hirviendo en su pecho, una rabia que no había sentido en años. «No se la llevarán». El hombre calvo dio un paso adelante. «Señora, no haga esto difícil. Podemos llevarnos a la niña por las buenas o...». Se detuvo abruptamente. Una flecha se había clavado en el marco de la puerta, a centímetros de su cabeza. Todos se giraron.
En la entrada, recortado contra la noche, había un hombre. Era alto, de piel bronceada, con cabello negro largo trenzado. Llevaba ropa de cuero y en sus manos sostenía un arco con otra flecha lista. Sus ojos oscuros y peligrosos miraban a los tres intrusos con una intensidad que hizo que incluso ellos retrocedieran. «Tahatan», susurró Aiyana con alivio y alegría mezclados. El guerrero apache habló en español entrecortado. «Pero claro, suelten a mi hija». Ahora, el hombre calvo recuperó su compostura. «Mira quién apareció, justo el hombre que buscábamos». «No negocio con ladrones de niños», dijo Tahatan, su voz fría como el acero. «Entonces morirás con ella». Los tres hombres sacaron sus pistolas. Todo sucedió en segundos. Tahatan disparó, su flecha atravesó la mano del hombre calvo, haciéndolo gritar y soltar su arma. Antes de que los otros pudieran reaccionar, el apache había cerrado la distancia, moviéndose con velocidad y precisión mortales. Un golpe al cuello del segundo hombre, cayó inconsciente. Una patada que envió la pistola del tercero volando por la ventana. En menos de un minuto, los tres hombres estaban en el suelo, uno sangrando, uno inconsciente, uno desarmado y aterrado. Tahatan se arrodilló y tomó la pistola del hombre calvo. «Si vuelven», dijo con voz tranquila pero cargada de amenaza, «no tendrán segunda oportunidad». Los tres hombres se arrastraron fuera de la cabaña, montaron sus caballos y se fueron al galope. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Tahatan finalmente se giró hacia Aiyana. «Padre», lloró la niña corriendo hacia él. Él la levantó en sus brazos, abrazándola con una ternura que contrastaba completamente con la violencia de momentos antes. Habló en su idioma palabras que Beatriz no entendía pero cuyo significado era universal. «Te encontré. Estás a salvo». Luego Tahatan miró a Beatriz por primera vez directamente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento algo pasó, algo inexplicable, algo profundo. Beatriz sintió como si el mundo se detuviera, como si todo el dolor, toda la soledad, todo el cansancio de los últimos años se evaporara bajo esa mirada. «Gracias», dijo Tahatan con voz ronca, «por salvar a mi hija». Beatriz no pudo hablar, solo asintió, sintiendo lágrimas inexplicables quemándole los ojos. No lo sabía entonces, pero en ese momento, en ese instante cuando sus miradas se encontraron por primera vez, su destino había cambiado para siempre. Había venido a esta cabaña para morir, pero acababa de encontrar una razón para vivir. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Tahatan no se marchó esa noche. Permaneció en la cabaña, vigilante, asegurándose de que los hombres no regresaran. Beatriz preparó café con las escasas provisiones que tenía. Se sentaron en silencio incómodo, ella en una silla, él en el suelo cerca de Aiyana que dormía profundamente por primera vez en días. «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó Beatriz finalmente. Tahatan tomó un sorbo de café antes de responder. Su español era limitado pero comprensible. «Hombres malos, quieren tierra donde mi pueblo caza. Tomaron a Aiyana para obligarme a firmar papel». «¿Qué papel?». «Papel que dice que abandono tierra, que dejo que hombres blancos construyen, ¿cómo se dice? Línea de hierro». «Ferrocarril», dijo Beatriz. «Sí, ferrocarril». Tahatan escupió la palabra como veneno. «Dijeron si no firmo, nunca volvería a ver a mi hija». «¿Cómo te encontraron aquí?». «No me encontraron, yo encontré a ellos». Sus ojos se oscurecieron con memoria dolorosa. «Seguí su rastro durante días. Vi cuando pusieron a Aiyana en sótano de esta cabaña. Vi cuando vendieron cabaña a ti». Beatriz sintió un escalofrío. «Me estabas observando, necesitaba saber qué tipo de persona eras, si eras con ellos. ¿Y qué decidiste?». Tahatan la miró directamente. «Cuando te vi sacar a Aiyana del sótano, cuando te vi cuidarla como si fuera tu propia hija, supe que eras buena». Algo en su voz hizo que el corazón de Beatriz latiera más rápido. «¿Dónde está la madre de Aiyana?», preguntó suavemente. La expresión de Tahatan
se endureció. Muerta. Hace 2 años. Fiebre. Lo siento. ¿Y tu esposo? ¿Hijos? Beatriz sintió el dolor familiar oprimiendo su pecho. Muertos también. Mi esposo en la guerra. Mi hijo, enfermedad cuando tenía 3 años. Se quedaron en silencio. 2 personas rotas por pérdidas similares, encontrándose en el lugar más inesperado. ¿Por qué compraste esta cabaña?, preguntó Tahatán. Está lejos, sola, peligrosa. Beatriz tardó en responder. Finalmente, con voz apenas audible, dijo, porque quería estar sola, porque estaba cansada de vivir. Tahatán la miró con comprensión que no necesitaba palabras. Pero entonces encontraste a Aiyana. Sí. ¿Y ahora? Beatriz miró a la niña dormida. Ahora, no sé, pero ya no quiero morir. Tahatán asintió lentamente. Mi hija te debe su vida. Yo te debo más de lo que puedo pagar. No me debes nada, sí debo. Se puso de pie, acercándose a ella. Mi pueblo tiene ley. Cuando alguien salva vida de tu familia, esa persona se convierte en parte de tu familia. Beatriz levantó la vista hacia él, sintiendo algo extraño en su estómago. No entiendo, significa que ahora tú eres parte de nosotros, y nosotros somos parte de ti. Sus ojos se encontraron otra vez, y esta vez Beatriz vio algo más allá de gratitud en esos ojos oscuros. Vio posibilidad. Los días siguientes fueron extraños y maravillosos. Tahatán no se marchó. Dijo que era demasiado peligroso, que los hombres podrían regresar con refuerzos, pero Beatriz sospechaba que había otra razón. Él dormía afuera, bajo las estrellas, pero durante el día ayudaba a reparar la cabaña. Arreglaba el techo, reforzaba las paredes, traía agua del arroyo cercano. Aiyana mejoraba cada día. Comenzó a hablar más en su idioma, pero también intentando español. Le enseñaba a Beatriz palabras en apache. Madre era Shima, gracias era Aiji, amor era Ayoanoshni. Una tarde, mientras Beatriz preparaba comida y Tahatán tallaba madera para reparar una silla, Aiyana preguntó algo en apache. Tahatán respondió con voz suave. La niña sonrió y miró a Beatriz con ojos brillantes. ¿Qué dijo?, preguntó Beatriz. Tahatán pareció incómodo. Ella pregunta si tú serás su nueva madre. El corazón de Beatriz se detuvo. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso depende de ti. Beatriz miró a la niña, esta criatura que había encontrado en la oscuridad, que había traído luz de vuelta a su vida. Dile que sí, susurró. Dile que me encantaría. Aiyana no necesitó traducción. Corrió hacia Beatriz y la abrazó con fuerza. Y cuando Beatriz levantó la vista, vio a Tahatán mirándola con algo que no había visto en años en los ojos de un hombre. Admiración, respeto y tal vez, solo tal vez, el comienzo de amor. Las semanas que siguieron transformaron la cabaña de un lugar de muerte en un hogar de vida. Tahatán traía a casa conejos, venados pequeños, que Beatriz aprendía a preparar de formas que nunca había imaginado. Él le enseñaba a ahumar la carne, a usar cada parte del animal sin desperdiciar nada. Aiyana se convirtió en el puente entre sus dos mundos. La niña traducía, enseñaba, conectaba. Por las mañanas practicaba español con Beatriz. Por las tardes, le enseñaba palabras en apache a su nueva madre. Beatriz comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Tahatán. Cada planta tenía propósito, cada animal tenía historia, cada piedra tenía memoria. Él le mostraba cómo leer las señales del cielo, cómo encontrar agua donde parecía no haber nada, cómo moverse por el desierto sin dejar rastro. Una noche después de que Aiyana se durmiera, Beatriz y Tahatán se sentaron juntos bajo las estrellas. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Se había vuelto cómodo, lleno de cosas no dichas pero comprendidas. ¿Por qué no has regresado con tu pueblo?, preguntó Beatriz suavemente. Tahatán miró hacia las montañas lejanas. Porque aquí están a salvo. Aiyana, tú, ¿y qué hay de ti? ¿No extrañas tu hogar? Mi hogar es donde está mi hija. Hizo una pausa. Luego agregó con voz más baja. Y ahora tú también estás aquí.
Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. Tajat, en mi pueblo, continuó él, mirándola directamente, cuando un hombre encuentra a alguien que cuida de su familia como si fuera propia, cuando encuentra a alguien que ve el mundo con ojos limpios, sabemos que los espíritus nos han dado un regalo. ¿Qué tipo de regalo? El regalo de una compañera, de alguien con quien caminar el resto del camino. Beatriz no pudo respirar. ¿Me estás pidiendo? No te pido nada, dijo Tahatan rápidamente. Solo te digo lo que mi corazón siente. Pero entiendo si tú no sientes lo mismo. Somos de mundos diferentes. Yo no sé las costumbres de tu gente. Beatriz puso su mano sobre la de él, silenciándolo. Tahatan, dijo con voz temblorosa, vine aquí para morir porque pensé que mi vida había terminado, que no quedaba nada por lo cual vivir. Pero entonces encontré a Illana, y luego te encontré a ti. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. No sé qué nos depara el futuro, continuó Beatriz. No sé si podremos estar juntos sin que el mundo intente separarnos. Pero sé que cuando te miro, siento algo que pensé que nunca volvería a sentir. ¿Qué sientes? Esperanza, alegría. Hizo una pausa. Amor. Tahatan cerró sus dedos alrededor de los de ella. En mi idioma, hay una palabra, Ayo Anosni, significa te amo mucho, pero también significa más, significa mi corazón camina contigo. Ayo Anosni, repitió Beatriz torpemente. Tahatan sonrió, la primera sonrisa completa que ella había visto en su rostro. Sí, Ayo Anosni, se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo de apartarse si quería. Pero Beatriz no se apartó. Cuando sus labios se tocaron, fue suave, tentativo, lleno de promesa de algo más profundo. Cuando se separaron, Beatriz tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Mi corazón también camina contigo, susurró. Pero el mundo exterior no iba a dejarlos en paz tan fácilmente. 3 semanas después de su primer beso, un grupo de hombres llegó a la cabaña. Esta vez no eran 3, eran 8. El hombre calvo iba adelante, su mano todavía vendada de la herida de la flecha. Con él venían otros rancheros, cazarrecompensas, hombres duros con rifles y odio en los ojos. Sabíamos que volverías, salvaje, gritó el hombre calvo. Esta vez trajimos suficientes hombres. Tahatan salió de la cabaña con su arco. Beatriz estaba detrás de él, con Illana escondida en el interior. Esta es propiedad privada, dijo Beatriz con voz firme. No tienen derecho a estar aquí. Uno de los hombres se rió. Una mujer blanca defendiendo a un apache. Eso es traición, señora. No es traición defender a mi familia. ¿Tu familia? El hombre calvo escupió. Esa niña india no es tu familia. Y ese salvaje definitivamente no lo es. Son más mi familia que ustedes jamás serán. Los hombres desmontaron, rodeando la cabaña. Tahatan calculó rápidamente. 8 contra 1. Odds imposibles. Pero entonces algo inesperado sucedió. Desde las colinas cercanas aparecieron figuras 5 guerreros apaches, moviéndose silenciosamente, con arcos listos. El hermano de Tahatan, Kichi, había estado observando. Cuando vio el peligro, había traído ayuda. Los 8 hombres blancos se encontraron repentinamente rodeados. «Suelta tus armas», ordenó Tahatan, «o mis hermanos dispararán». El hombre calvo miró alrededor, calculando. Estaban en desventaja. «Esto no termina aquí», gruñó. «Volveremos con soldados, con el ejército». Y entonces interrumpió una voz nueva. «Tendrán que explicarle al comandante del fuerte por qué están atacando propiedad privada de una ciudadana estadounidense». Todos se giraron. Por el camino venía un carruaje. De él descendió un hombre de mediana edad, con traje elegante y sombrero de copa. Detrás de él venía otro hombre con placa de sheriff. «Señora Santana», dijo el hombre del traje, «soy el juez Morrison de Santa Fe. Recibí su carta». Beatriz parpadeó confundida. «¿Mi carta?» El juez le guiñó un ojo discretamente. «Sí, su carta explicando la situación.
cómo estos hombres intentaron usar su propiedad para crímenes contra una menor. Muy preocupante. Beatriz comprendió, este hombre estaba mintiendo para ayudarla. El sheriff se acercó al hombre calvo. Walter Briggs, tengo orden de arresto contra usted por secuestro, extorsión y agresión. Esto es ridículo. Ella está albergando a un fugitivo. ¿Fugitivo de qué?, preguntó el juez fríamente. Hasta donde sé, este hombre no ha cometido ningún crimen, o tiene evidencia de lo contrario. Briggs abrió la boca, pero no salió nada. Eso pensé, dijo el juez. Sheriff, arreste a estos hombres. Los 8 fueron esposados y llevados. Briggs gritó amenazas todo el camino, pero nadie lo escuchó. Cuando se fueron, el juez se acercó a Beatriz. En realidad no recibí ninguna carta, dijo con una sonrisa. Pero un amigo mutuo, el padre Joaquín de Mesilla, me escribió contándome su situación. Pensé que necesitaría ayuda. El padre Joaquín pasó por aquí hace 2 semanas. Vio lo que estaban construyendo, una familia. Le pareció que valía la pena proteger. Beatriz sintió lágrimas en los ojos. Gracias. No sé cómo agradecerle. El juez miró a Tajatán, luego a Illana, que había salido de la cabaña. No me agradezca todavía. La situación sigue siendo complicada. Una mujer blanca y un hombre apache. Las leyes son confusas sobre este tema. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que si quieren vivir en paz, necesitarán protección legal. Sacó papeles de su maletín. Señora Santana, ¿estaría dispuesta a adoptar formalmente a Illana? Eso le daría derechos legales como tutora. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme, activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Sí, por supuesto. ¿Y usted, señor Tajatán? Señor Tajatán, ¿consentiría esta adopción? Tajatán miró a Beatriz, luego a su hija. Asintió. Sí, excelente. Ahora el asunto del matrimonio. Matrimonio, interrumpió Beatriz, sonrojándose. El juez sonrió. Señora, si van a vivir juntos, es mejor que sea legal. De lo contrario, habrá complicaciones. Puedo casarlos ahora mismo si desean. No será reconocido por la iglesia, pero será legal ante la ley territorial. Beatriz miró a Tajatán. Él le devolvió la mirada. En sus ojos había una pregunta silenciosa. Sí, dijo Beatriz, quiero casarme contigo. Tajatán sonrió. Ayó a Nosni. Ayó a Nosni. La ceremonia fue simple. El juez leyó las palabras legales. Beatriz y Tajatán dijeron sí, y Illana aplaudió con alegría. Cuando terminó, el juez les entregó los papeles. Estos los protegerán, no de todo, pero de lo suficiente. Manténganlos a salvo. Se fue con el sheriff, dejando a la nueva familia sola. Esa noche, celebraron. Los guerreros apaches que habían venido a ayudar se quedaron, compartiendo comida alrededor del fuego. Kichi, el hermano de Tajatán, tocaba un tambor pequeño mientras otros cantaban canciones antiguas. Beatriz se sentó junto a Tajatán, con Illana dormida entre ellos, miraba las estrellas y pensaba en el viaje que la había traído aquí. Había comprado esta cabaña esperando que fuera su tumba. En cambio, se había convertido en el lugar donde su vida comenzó de nuevo, pero los desafíos no habían terminado. De hecho, apenas comenzaban. Los meses siguientes trajeron nuevas pruebas. Algunos colonos cercanos, los pocos que había, los miraban con sospecha. Corrían rumores sobre la mujer que vivía con salvajes, pero también hubo aliados inesperados. Una familia de colonos, los Thornton, perdió a su hijo por una mordedura de serpiente. Beatriz, usando conocimientos que había aprendido tanto de su experiencia como enfermera como de las enseñanzas de Tajatán, logró salvarlo. Después de eso, los Thornton defendieron públicamente a la familia de Beatriz. Otros siguieron su ejemplo. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a ser aceptados, no por todos, pero por suficientes. Illana crecía feliz, hablando 3 idiomas ahora: alfabeto, español e inglés. Iba a una pequeña escuela que la señora Thornton había comenzado,
y era la mejor estudiante. Un año después de su matrimonio, Beatriz descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Tajatán, él la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Otro regalo de los espíritus», murmuró contra su cabello. «Tengo miedo», admitió Beatriz. «Ya perdí un hijo antes, no sé si podría». «No estás sola esta vez», dijo Tajatán firmemente. «Esta vez, yo estoy contigo. Aiyana está contigo. Mi pueblo está contigo». Tenía razón. Durante los meses de embarazo, Beatriz nunca estuvo sola. Las mujeres del clan de Tajatán venían regularmente, trayendo hierbas, ofreciendo consejos, compartiendo historias de sus propios partos. La señora Thornton también visitaba, trayendo mantas hechas a mano y palabras de aliento. Incluso el padre Joaquín vino, ofreciendo bendecir al bebé cuando naciera. «No importa que el matrimonio no sea por la iglesia», había dicho. «Dios ve el amor, eso es lo que importa». El bebé nació en la primavera, un niño sano de pulmones fuertes. Lo nombraron Samuel por el padre de Beatriz, pero le dieron un segundo nombre en apache, Choshki, que significa niño. Aiyana adoraba a su hermano pequeño. Pasaba horas cantándole, meciéndolo, protegiéndolo. Beatriz observaba a su familia, su esposo apache, su hija adoptiva, su hijo recién nacido, y sentía una gratitud tan profunda que a veces le dolía. Pero sabía que no todos compartían su felicidad. Walter Briggs había salido de prisión después de 6 meses, y estaba furioso. No volvió personalmente, era demasiado inteligente para eso, pero comenzó a difundir rumores. Historias sobre niños blancos siendo criados por salvajes. Habló con políticos, con oficiales militares, con cualquiera que escuchara. Y finalmente, alguien escuchó. Un día, 2 años después del nacimiento de Samuel, un oficial del ejército llegó a la cabaña con una orden. «Señora Santana», dijo con voz formal, «hay preocupaciones sobre el bienestar de los menores en esta residencia. Me temo que debo investigar». El corazón de Beatriz se hundió. ¿Qué tipo de preocupaciones? Preocupaciones sobre si es apropiado que niños, especialmente un niño blanco, sean criados en este ambiente. Tajatán salió de la cabaña, con Samuel en brazos. El oficial retrocedió instintivamente. «Este es mi hijo», dijo Tajatán tranquilamente. «Mi esposa es su madre. ¿Qué hay de malo en eso?» «Señor, las leyes sobre matrimonios mixtos son... Estamos legalmente casados», interrumpió Beatriz, mostrando los papeles del juez Morrison. «Aiyana está legalmente adoptada. Samuel nació de nuestro matrimonio legal. ¿Qué ley estamos violando?» El oficial miró los papeles incómodamente. «Las leyes no son claras en estos asuntos, señora, pero hay presión política. Presión de Walter Briggs». El oficial no respondió, lo que fue respuesta suficiente. «Mire», dijo Beatriz, «entiendo su posición, pero le pido que mire a nuestros hijos». «¿Ve abuso? ¿Ve negligencia? ¿Ve algo más que amor?» El oficial observó. Aiyana estaba enseñando a Samuel a caminar. El niño de 2 años daba pasos tambaleantes, mientras su hermana mayor lo animaba. Ambos reían. «No», admitió el oficial, «no veo nada malo». «Entonces, ¿nos dejará en paz?», suspiró. «Escribiré un informe favorable. Pero señora, le aconsejo que tenga cuidado. Hay fuerzas trabajando contra ustedes. No todos son tan razonables como yo». Tenía razón. Un mes después, un grupo de matones intentó quemar la cabaña en medio de la noche. Pero Tajatán los había visto venir. Sus años como guerrero le habían enseñado a estar siempre alerta. Él y sus hermanos del clan los interceptaron antes de que pudieran causar daño. No hubo violencia, solo advertencia clara. «Intentar lastimar a mi familia es intentar lastimar a todo mi pueblo», dijo Tajatán, con voz que no admitía discusión. «Quieren guerra porque eso es lo que obtendrán». Los hombres huyeron, pero Beatriz y Tajatán sabían que necesitaban una solución más permanente. Fue Kichi quien sugirió el plan. «Hay valle», dijo en español quebrado, «más al norte.
Tierra que nadie reclama, difícil de llegar, pero fértil. Agua buena. Mi pueblo puede moverse allá, y tú puedes venir con nosotros. ¿Abandonar la cabaña?, preguntó Beatriz. Abandonar problemas, corrigió Kichi. Cabaña es solo madera, familia es lo que importa. Tahatán miró a Beatriz. ¿Qué piensas? Beatriz miró alrededor, esta cabaña que había comprado para morir, que se había convertido en su hogar, donde había encontrado amor. Pero Kichi tenía razón, era solo madera. ¿Estaremos seguros allá? Más seguros que aquí, dijo Tahatán. Y estaremos todos juntos, todo el clan. Beatriz asintió. Entonces vayamos. La mudanza tomó semanas. Embalaron todo lo que podían llevar, herramientas, mantas, provisiones. El juez Morson les dio nuevos papeles, documentando su movimiento y su derecho legal a vivir donde eligieran. El padre Joaquín les dio su bendición. Vayan con Dios, dijo, y sepan que siempre tendrán amigo aquí si necesitan uno. Los Thornton les dieron provisiones y lágrimas. Nos harán falta, dijo la señora Thornton, pero entendemos. El viaje al valle fue arduo. Tomó 2 semanas de viaje difícil, con Samuel en un portabebés en la espalda de Beatriz y Ayana caminando valientemente junto a ellos. Pero cuando finalmente llegaron, Beatriz entendió por qué Kichi lo había elegido. Era hermoso, un valle verde escondido entre montañas, con un río que fluía todo el año. Había árboles, pinos, álamos y praderas donde pastaban venados. El aire era limpio y frío. Es perfecto, susurró Beatriz. El clan de Tahatán construyó viviendas, algunas tradicionales de cuero y madera, otras más parecidas a cabañas para acomodar las necesidades de Beatriz y los niños. Crearon jardines, cultivaron maíz, frijoles, calabazas, cazaban y pescaban. Y por primera vez en años, vivían sin miedo constante. Los niños crecían felices. Ayana se convirtió en puente entre mundos, enseñando a los niños del clan inglés y español, ayudando a traducir cuando comerciantes venían al valle. Samuel crecía bilingüe desde el inicio, hablando apache con su padre e inglés con su madre. Era hijo de 2 mundos y amado en ambos. 3 años después de mudarse al valle, Beatriz dio a luz a una niña, Elena. Era hermosa, con el cabello oscuro de su padre y los ojos claros de su madre. La familia era completa. Una noche, años después, Beatriz y Tahatán se sentaron afuera de su hogar, mirando las estrellas. Los niños dormían adentro. Ayana ahora de 15 años, Samuel de 7, Elena de 4. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Tahatán suavemente, de haber dejado tu mundo atrás. Beatriz pensó en la pregunta. Pensó en la mujer que había sido rota, sola, lista para morir. Mi mundo me dejó atrás primero, dijo finalmente, cuando mi esposo murió, cuando mi hijo murió, cuando me quedé sola. No fue yo quien abandonó ese mundo, él me abandonó a mí. Tomó la mano de Tahatán. Pero aquí, continuó, aquí encontré un nuevo mundo. Encontré propósito, encontré familia, encontré amor. Lo miró directamente. Te encontré a ti. Tahatán sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella. Yo también te encontré, aunque no estaba buscando. Los mejores encuentros son los que no buscamos. Sí, se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche, el río fluyendo, el viento en los árboles, el ocasional llamado de un búho. ¿Sabes?, dijo Beatriz después de un momento, cuando compré esa cabaña, pensé que era el final de mi historia, el lugar donde todo terminaría. Y ahora veo que no era el final, era el comienzo. Sonrió con lágrimas en los ojos. Era el lugar donde mi verdadera vida comenzaba. Tahatán la atrajo hacia él, y ella apoyó la cabeza en su hombro. «Ayó Anosni», susurró él. «Ayó Anosni», respondió ella. Los años pasaron en paz relativa. El valle se convirtió en lugar de refugio no solo para el clan de Tahatán, sino para otros que buscaban vivir fuera de los conflictos constantes entre colonos y pueblos nativos.
Algunas familias mestizas se mudaron allá. Un viejo minero que se había cansado de la violencia, una viuda con 3 hijos que había perdido todo, se convirtió en comunidad pequeña pero próspera, lugar donde las diferencias no importaban tanto como la voluntad de trabajar juntos. Beatriz se convirtió en sanadora de la comunidad. Su conocimiento de medicina occidental, combinado con lo que había aprendido de Tajatán, y su pueblo la hacía invaluable. Atendía partos, curaba heridas, preparaba medicinas. Tajatán se convirtió en líder, no oficial, pero respetado por todos. Mediaba disputas, organizaba cacerías, aseguraba que todos tuvieran suficiente durante los inviernos duros. Ayana creció para ser maestra. A los 18 años, abrió pequeña escuela en el valle, enseñando a todos los niños, apaches blancos, mestizos, sin distinción. Samuel mostró talento para la carpintería. A los 12 años ya construía muebles hermosos, combinando técnicas que había aprendido de comerciantes blancos con diseños tradicionales apaches. Elena era espíritu libre. Pasaba días explorando las montañas, aprendiendo sobre plantas y animales, más cómoda en la naturaleza que en cualquier casa. La familia prosperaba, pero la paz nunca es permanente. Cuando Beatriz tenía 45 años y Tajatán 47, llegaron noticias preocupantes. El gobierno estaba estableciendo reservaciones, lugares designados donde los pueblos nativos debían vivir, aislados del resto de la sociedad. «Quieren que nos movamos», dijo Kichi sombríamente. «Dicen que este valle está en tierra que será dividida para colonos. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». «Pero tenemos derechos», protestó Beatriz. «Tenemos documentos no importan cuando gobierno decide que no importan». Era cierto. Habían visto suceder antes tratados rotos, promesas ignoradas. «¿Qué haremos?», preguntó una de las familias mestizas con miedo en los ojos. Tajatán se levantó, su presencia imponiendo silencio. «No iremos a reservación, no nos separarán. ¿Pero cómo pararemos a ejército?», preguntó alguien. «No con violencia», dijo Beatriz firmemente. «Ya intentamos ese camino, no funciona». Entonces, ¿cómo? Fue Ayana quien tuvo la idea. Con palabras, con testimonios, con mostrarles lo que hemos construido aquí. «Explica», dijo su padre. «Podemos invitar a periodistas, a políticos, a gente importante que puede ver con sus propios ojos que esto funciona, que blancos y apaches pueden vivir juntos en paz. Si suficientes personas lo ven, tal vez el gobierno reconsidere». Era arriesgado, significaba exponerse, permitir que extraños vinieran y juzgaran su forma de vida. Pero era mejor que la alternativa. Durante los meses siguientes, Ayana escribió cartas, docenas de ellas, a periódicos, a reformadores sociales, a políticos que habían mostrado simpatía por los pueblos nativos. Sorprendentemente, algunos respondieron. Llegaron visitantes. Primero 1 o 2, luego más. Periodistas de San Francisco y Nueva York, un senador de Washington, incluso un fotógrafo que documentó la vida en el valle. Vieron a Ayana enseñando en su escuela, niños de diferentes orígenes aprendiendo juntos. Vieron a Samuel vendiendo sus muebles a comerciantes, respetado por su artesanía. Vieron a Beatriz atendiendo enfermos sin importar su raza. Y vieron a Tajatán, no como el salvaje de los estereotipos, sino como líder respetado, esposo devoto, padre amoroso. Las historias comenzaron a aparecer en periódicos. Algunos eran hostiles, llamando al valle experimento peligroso, pero otros eran favorables, describiendo comunidad modelo de coexistencia pacífica. El debate público creció. ¿Debería el gobierno forzar la reubicación de una comunidad pacífica y productiva solo porque no encajaba en categorías tradicionales? La presión funcionó. 6 meses después de comenzar su campaña, recibieron carta del secretario del Interior. El valle sería designado como distrito especial, permitido continuar existiendo fuera del sistema de reservaciones, pero bajo supervisión gubernamental regular.
No era libertad completa, pero era suficiente. La celebración esa noche fue alegre. Toda la comunidad se reunió alrededor de hogueras grandes, compartiendo comida y historias. Beatriz se sentó junto a Tajatán, observando a sus hijos ahora adultos bailar y reír con los demás. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos», repitió Tajatán. «Pero fue tu valentía la que lo hizo posible. Si no hubieras bajado a ese sótano años atrás, si tú no hubieras venido a salvar a Ayana, si no nos hubiéramos encontrado», se miraron y sonrieron. «Creo», dijo Beatriz, «que los espíritus tenían un plan. Nos guiaron el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Sí, y siguen guiándonos». Los años siguientes trajeron sus propios desafíos, sequías, inviernos duros, ocasionales conflictos con autoridades. Pero la comunidad del valle persistió. Ayana se casó con joven mestizo que había llegado buscando nueva vida. Tuvieron 3 hijos que crecieron en el valle, continuando el legado de sus abuelos. Samuel se enamoró de chica apache del clan vecino. Su boda fue celebración que duró 3 días, mezclando tradiciones de ambas culturas. Elena, como todos esperaban, nunca se casó. En cambio, se convirtió en exploradora y guía, llevando a científicos y artistas a las montañas, compartiendo su conocimiento del territorio. Beatriz y Tajatán envejecieron juntos. Su cabello se volvió gris, sus cuerpos se movían más lentamente, pero su amor solo se profundizaba con los años. En su 20º aniversario de boda, Tajatán la llevó de vuelta al lugar donde todo había comenzado. Habían viajado durante 2 días para llegar a la vieja cabaña. Estaba en ruinas ahora, el techo había colapsado, las paredes se derrumbaban. La naturaleza la estaba reclamando. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Beatriz, mirando los restos. «Porque quería recordarte algo», dijo Tajatán. Caminó hacia donde solía estar la trampilla, ahora solo un agujero cubierto de vegetación. «Aquí», dijo, «comenzó todo. Aquí me arrodillé y agradecí a los espíritus por guiar a mujer valiente a salvar a mi hija. Yo no era valiente, estaba desesperada. La desesperación y la valentía a veces son lo mismo». Tomó sus manos. «Viniste aquí para morir. Pero en cambio, encontraste vida, encontraste propósito, encontraste amor. Te encontré a ti, y yo te encontré a ti. Contra todas las probabilidades, en el momento justo, en el lugar justo». Se quedaron en silencio recordando. «¿Sabes qué pienso?», dijo Beatriz finalmente. «Pienso que Ayana me salvó tanto como yo la salvé a ella. Ella me dio razón para seguir viviendo. Y tú le diste madre cuando más la necesitaba. Se salvaron mutuamente. Y tú nos salvaste a ambas». Tajatán la atrajo hacia él. «¿No? Nos salvamos juntos. Esa es la única forma en que funciona la salvación». Regresaron al valle al día siguiente, pero esa visita a la vieja cabaña había traído cierre, recordatorio de cuán lejos habían llegado, cuánto habían superado. Los años finales de Beatriz y Tajatán fueron tranquilos. Pasaban días sentados en su porche, observando a sus nietos jugar, contando historias de los viejos tiempos. Cuando Beatriz tenía 62 años, enfermó. No era nada dramático, solo el desgaste natural de una vida larga y llena. Tajatán la cuidaba con la misma ternura que ella había mostrado al cuidar a Ayana años atrás. Le preparaba tés, la mantenía cómoda, le leía en las noches. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el valle de dorado y púrpura, Beatriz llamó a su familia. Ayana vino con sus hijos, Samuel con su esposa y bebé. Elena dejó las montañas por primera vez en meses. Todos se reunieron alrededor de su cama. «No estén tristes», dijo Beatriz con voz débil pero clara. «He vivido más de lo que nunca esperé. He amado más profundamente de lo que creí posible». «Mamá», sollozó Ayana, tomando su mano. «No estoy lista para dejarte ir. Nunca estamos listos, pero es parte de la vida». Beatriz miró a cada uno de sus hijos. «Quiero que recuerden algo. Cuando vine a esta tierra, estaba rota. Pensé que no quedaba nada por lo cual vivir,
Pero ustedes, todos ustedes, me mostraron que siempre hay razones para continuar. Siempre hay amor que dar y recibir. Miró a Tahatán, quien sostenía su otra mano con fuerza. Y tú, susurró, mi amor imposible que se hizo real. Gracias por mostrarme que el corazón puede sanar, que puede amar otra vez después de romperse. Ayó Anosni, dijo Tahatán con voz quebrada. Siempre, incluso cuando ya no estés aquí, mi corazón caminará contigo. Beatriz sonrió. Y el mío contigo. Cerró los ojos, rodeada de todos los que amaba, y dejó ir su último aliento, pero su historia no terminó ahí. Tahatán vivió otros 5 años. Durante ese tiempo, se aseguró de que la historia de Beatriz fuera contada, cómo una mujer que vino a morir encontró razón para vivir, cómo el amor cruzó fronteras que el mundo decía que eran infranqueables. Cuando finalmente se reunió con ella fue en paz. Sus últimas palabras fueron, «Ya voy, mi amor. Espérame». Fueron enterrados juntos en una colina con vista al valle, el lugar que habían ayudado a construir, donde habían criado su familia, donde habían probado que el amor era más fuerte que el odio. Años después, décadas después, el valle seguía prosperando. Los descendientes de Beatriz y Tahatán continuaban viviendo allí, junto con otras familias que habían encontrado refugio en ese lugar especial. Ayana, antes de morir a los 83 años, escribió la historia completa de sus padres. La llamó La cabaña de la esperanza, un relato de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. El libro se convirtió en inspiración para muchos. En una época donde las divisiones parecían infranqueables, la historia de Beatriz y Tahatán recordaba a la gente que el amor no conoce fronteras, solo corazones cerrados. La vieja cabaña, donde todo había comenzado, eventualmente se derrumbó completamente. La naturaleza la reclamó, hasta que solo quedaron algunas piedras del hogar. Pero en el Valle del Norte, la familia que Beatriz y Tahatán habían comenzado seguía creciendo. Sus bisnietos, tataranietos, chosnos, todos llevaban su legado. Algunos tenían la piel clara de Beatriz, otros la oscura de Tahatán. Algunos hablaban principalmente inglés, otros apache. Pero todos conocían la historia de sus antepasados, la mujer que compró una cabaña para morir, y el hombre que le enseñó a vivir otra vez. Y cada año, en el aniversario de su boda, toda la familia se reunía en esa colina donde estaban enterrados. Contaban historias, compartían comida, renovaban su compromiso con los valores que Beatriz y Tahatán habían enseñado. Amor sin fronteras, familia más allá de la sangre, esperanza incluso en la oscuridad. La historia se extendió más allá del valle. Décadas después, un historiador visitó el lugar, intrigado por las leyendas que había escuchado. Entrevistó a los descendientes, leyó el libro de Ayana, investigó los documentos legales que el juez Morson había preparado, escribió su propia versión de la historia, publicándola en una revista académica. Luego en un libro, la historia ganó atención. Algunos la criticaron. Romantiza una época brutal, decían. Simplifica complejidades históricas, pero otros la defendieron. Es testimonio de lo que es posible cuando elegimos amor sobre miedo. La verdad, como siempre, estaba en algún lugar intermedio. Sí, Beatriz y Tahatán habían vivido en tiempos brutales. Sí, habían enfrentado racismo, violencia, pérdida. No, su amor no había resuelto todos los problemas del mundo, pero había resuelto sus propios problemas. Había sanado sus propios corazones rotos. Había creado familia donde antes solo había soledad. Y eso, en sí mismo, era revolucionario. 100 años después de la muerte de Beatriz, el valle seguía existiendo. Ahora era oficialmente reconocido como lugar histórico, protegido por ley como ejemplo de coexistencia cultural exitosa. Turistas visitaban ocasionalmente, caminando por los senderos que Tahatán había creado, visitando la réplica de la escuela donde Ayana había enseñado,
comprando artesanías hechas por descendientes de Samuel. En la colina donde estaban enterrados, había monumento simple, 2 piedras, lado a lado, con inscripciones en inglés y apache. Beatriz Santana 1961. Algunos dejaban notas, historias de sus propios amores imposibles, de esperanza encontrada en lugares oscuros. Una tarde, muchos años después de todo, una joven visitó la tumba. Tenía 30 años, acababa de comprar una casa pequeña en las afueras de un pueblo cercano. Estaba sola, deprimida, cuestionando si valía la pena continuar. Leyó la historia en el centro de visitantes. Caminó hasta la colina, se sentó junto al monumento y lloró. Lloró por Beatriz, que había sentido el mismo vacío que ella sentía ahora. Lloró por Tajatán, que había conocido pérdida pero encontró amor otra vez. Lloró por Ayana, la niña que conectó 2 mundos. Cuando dejó de llorar, algo había cambiado en ella. Si Beatriz pudo encontrar razón para vivir en una cabaña abandonada en medio de la nada, tal vez ella también podía encontrar razón para continuar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero por primera vez en meses sentía algo parecido a esperanza. Se levantó, tocó las piedras suavemente y susurró: «Gracias». Bajó de la colina y manejó de vuelta a su pequeña casa. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que le daría una oportunidad. Porque si una mujer que compró una cabaña para morir pudo encontrar su gran amor, entonces cualquier cosa era posible. Y esa, al final, era la verdadera lección de la historia de Beatriz y Tajatán. No que el amor conquista todo, porque a veces no lo hace. No que los finales felices están garantizados, porque no lo están. Sino que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando hemos perdido toda esperanza, incluso cuando estamos seguros de que no queda nada por lo cual vivir, la vida puede sorprendernos, el amor puede encontrarnos, y todo puede cambiar en un instante con una decisión, con un acto de bondad, con el coraje de abrir un corazón roto una vez más. Beatriz había bajado a ese sótano oscuro esperando encontrar nada. En cambio, encontró todo. Una niña que necesitaba salvación, un hombre que necesitaba compañera, una familia que necesitaba madre, y ella misma necesitando ser encontrada. Esa cabaña perdida en medio de la nada se convirtió en el lugar donde todo comenzó, donde la muerte se transformó en vida, donde el dolor se transformó en amor, donde una mujer rota se transformó en completa. Y aunque la cabaña ya no existe, aunque Beatriz y Tajatán hace tiempo que se fueron, su historia permanece, recordándonos que nunca es demasiado tarde, que el amor no conoce fronteras, que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados, y que a veces, cuando compramos una cabaña en medio de la nada para despedirnos del mundo, lo que realmente estamos comprando es una oportunidad para encontrar nuestro gran amor. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para bajar la escalera, para abrir la puerta, para dejar que el corazón vuelva a latir. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer.